Hola a todos desde este oasis virtual que está ligado al blog, el oasis de Eva. Queremos pasar un tiempo de conversación relajado en medio de este desierto que a veces es la vida. Así que poneos cómodos para escuchar, después de hace mucho tiempo, una nueva conversación desde el desierto. Y esta entrevista es muy especial, porque la persona entrevistada es muy especial. A ella le debo literalmente mi vida. Me dio raíces para saber a dónde pertenecía y también me dio alas para que yo escribiera mi propia historia. También le agradezco de forma especial el legado de fe que desde que yo era pequeña me fue transmitiendo. Como podéis imaginar, hoy voy a entrevistar a mi madre. Hola, mamá. Hola Eva. Eh, Espero que el Señor nos bendiga en esta entrevista que vamos a hacer. Muy bien. Pues gracias, mamá, por haberte dejado que te liara y te hiciera esta entrevista y estoy muy agradecida. Para presentarte podía decir muchas cosas, que estuviste casada casi 50 años con papá, que ya está con el Señor, que tuvisteis 5 hijos, entre los que estoy yo, que soy la cuarta, tienes también una hija gemelas y el último de todos que fue un chico. También tienes 11 nietos, entre nietos y nietas, y te has dedicado la mayor parte de tu vida pues, a las tareas del hogar, pero también has ayudado de una manera práctica a quien lo ha necesitado. Y puedo pensar en tu ayuda con mujeres mayores, con personas enfermas, y también pues sé que la casa siempre ha estado abierta a quien le ha hecho falta, o bien comer o bien pasar unas noches, sobre todo misioneros que han ido pasando, como ahora iremos diciendo, por la zona donde vivíamos y que siempre han encontrado en casa un sitio para quedarse. También te has dedicado a enseñar la Biblia, tanto con niños como con mujeres. Y eso lo estás haciendo hasta la actualidad. Y mamá, remontándonos a cuando eras niña, yo recuerdo que me has contado que tú estudiaste en un colegio con teresianas, pues que te enseñaban la religión de la época, pero también que tu abuela materna, Irene, también se llamaba, te leía la Biblia, pero te la leía un poco a escondidas. ¿Podrías explicarnos esto, mamá? Pues sí, era tiempos muy difíciles para ser cristiana y ella tenía la Biblia de su padre y me decía, no diga a nadie que tenemos la Biblia porque me la pueden quitar. Y era de su padre y ella le tenía mucho cariño. Y, y me leía la Biblia de niña, sí, Uh-huh. y esto es una realidad. Sí. Seguramente hay gente que hoy en día se extraña, ¿no? De que en esa época el leer la Biblia así en una casa, pues no estuviera bien visto, pero bueno, tu abuela la tenía y te la leía y a ti te gustaba, ¿verdad? Sí, sí, Uh-huh. sí. Pero mamá, ocurre algo en tu vida que te hace decidir que tú quieres ser una cristiana de verdad, una seguidora de Jesús. No te conformas con una religión, sino que quieres seguir a Jesús. ¿Qué es lo que ocurre para que tú des este paso en tu vida? Pues sí. A los 15 años fui a Madrid para cuidar a mi abuela que estaba enferma. Y entonces a los pocos días de estar allí con ella, pues le dije que yo quería ir a la iglesia que se reunía en, en Avenida de San Diego, que es en Puente de Vallecas, que era una casa particular, pero Duque de Sexto tenía culto en esta casa particular y allí di testimonio de que había aceptado al Señor. Y luego me bauticé en Duque de Sexto al poco tiempo. Y también recuerdo que los bautismos fueron por la tarde y, y en Trafalgar, en la iglesia de Trafalgar, el domingo siguiente fue
el culto de las conferencias que había en Trafalgar. Y entonces tomé la comunión por primera vez allí y cumplí mis 17 años. Con 17 años. Y eso también, Sí, pues hay sí, gente que le llama la atención. Tú vas a una casa donde se predica y donde tú escuchas el mensaje del Evangelio sí, y tú sí, decides sí, que Jesús entre en tu vida, ¿no? Es así. sí, sí, Y decides, como dice la Biblia, que el que cree, que se bautice, y que se bautice por sí, inmersión, ¿no? sí, Así, sí, totalmente para decir que tú debe ser naces a una nueva vida ya con Jesús, ¿no? una maravilla. Con una relación Sí, con sí, Él. Mamá, esto dice que lo hiciste con 17 años, eras joven, sí, pero a lo largo de tu vida yo sé que tu fe ha sido muchas veces probada. Recuerdo cuando papá, pues, y hubo aquella reconversión industrial y donde él trabajaba se cerró, y eso fue algo con 5 hijos, que se cierre la empresa donde trabaja tu marido, sí, pues sí. sería muy duro. Y también recuerdo cuando te diagnosticaron cáncer, ¿no? Un cáncer de colon, y Pues fue sí. otra crisis en tu vida. ¿Cómo tu fe, mamá, te ha ayudado a estas crisis y a otras que, por las que has pasado a superarlas? Bueno, porque es verdad que hubo crisis, porque pasa esto, ¿no? Pero es verdad también que el Señor nos ayudó mucho en esa época y pudimos glorificarle a Él viendo su ayuda, su protección y su guía en todo momento. Y cuando me sacaron cáncer, pues a ver, pasamos un año muy malo, pero mi confianza estaba en el Señor y es verdad que el Señor me fue dando fuerza y me fue ayudando y hasta aquí lo puedo contar. Ujú. Así que, Muy bien. que gracias a Dios por su ayuda, Ujú, porque es muy difícil llevar las cosas sola, sin la ujú, ayuda del Señor. ujú. Es muy difícil, pero con la ayuda del Señor es más fácil. Aunque pasemos tribulaciones, angustias y todas estas cosas, pero con la ayuda del Señor se lleva muy bien. El Pues Señor está a nuestro lado ujú, y nos bendice cada día. amén. Pues muy bien, porque muchas veces la gente dice, bueno, pues si sigo a Jesús, eso va a significar que mi vida va a ir todo bien, que no voy a tener problemas, porque Él está a nuestro lado. Y eso la Biblia nunca nos lo promete. Lo que nos promete es estar con nosotros a través de las circunstancias difíciles. Por eso hay que agarrarse a Él, ¿no? Cuando A nos pasa Él. estas cosas. Y la oración, mamá, Sí, ¿cómo te ha sí, ayudado? La oración entendida como hablar con el Señor. ¿Tú has tenido estas conversaciones diciéndole, mira lo que estamos sí, pasando? sí. Sí, yo le decía al Señor como una persona que está a tu lado y le puedes contar tus problemas, tus dificultades y pedir su ayuda, porque lo necesitaba en Ujú, esos momentos ujú. y el Señor me ayudó mucho. Amén. Y Sí, bueno, sí, y yo soy testigo de eso, como el Señor te ha ayudado a través de todas las circunstancias. sí, También, mamá, sé que eres una mujer que dedica cada día un tiempo para leer la Biblia. No es algo que hagas ahora de mayor, sino que yo recuerdo y que de pequeña tú nos leías la Biblia antes de acostarnos y muchas veces yo me he dormido mientras tú leías la Biblia. También recuerdo que cuando yo iba al instituto tenía que levantarme temprano y tú te levantabas también y cuando yo me iba tú te quedabas en el sofá o en algún sitio con tu Biblia abierta leyéndola, porque era lo primero que querías hacer antes de ponerte con las tareas de la casa y de todo lo que tener 5 hijos tenía, ¿no? Pero mamá, ¿por sí. qué es tan importante para ti la Biblia? Pues sí, es muy importante porque yo cuando me convertí entendía que me decían muchos los líderes evangélicos, me decían lee la Biblia mucho y yo no entendía recién convertida que por qué me decían tanto que leyera la Biblia, pero después sí lo entendí bien y
sentía una necesidad que no podía pasar sin leerla, la Biblia y sin orar. Y entonces me di cuenta que como el cuerpo necesita el físico, la alimentación adecuada para poder vivir bien, pues nuestra alma necesita también ese alimento espiritual para que crezcamos en el Señor y conociéndolo más y más a través de su palabra, podemos amarle más y ser más felices. Así que... Muy bien, conocerlo más para amarle más, qué bonito. Y mamá, claro, tú has leído la Biblia muchas veces, ¿no se acaba nunca? ¿Siempre hay algo nuevo que descubrir en ella? Sí, mi padre decía que le preguntaron, ¿ese librillo no se acaba nunca? Y mi padre le decía, dice, este libro es inagotable, por mucho que leamos y releamos, no se agota nunca la palabra de Dios. Y eso digo yo también. Qué bien, pues qué bien. Sí, un libro inagotable y siempre encontramos algo nuevo que nos habla a nuestra alma. Pues estamos, mamá, ya casi llegando al final de la entrevista y de verdad te quiero dar las gracias porque hayas accedido a estar aquí. Pero hay una cosa más que quiero pedirte y es entre todo lo que tú has leído de la Biblia, seguramente podrías decirnos muchas cosas, pero sí que te pediría que eligieras un versículo o un texto de la Biblia que tú quieras compartir con todos los oyentes de Conversaciones desde el Desierto, algún versículo de la Biblia para compartir. Pues mira, yo elegí el Salmo 23 para mi operación. Cuando me estaban poniendo la anestesia, me quedé con el Salmo 23 recitándolo y me dormí ya porque me pusieron la anestesia para operarme. Pero hoy he cogido un texto, entre otros, y el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? El Salmo 27, 1. Así que este texto lo he cogido, entre otros, para que veamos que confiada en el Señor, en nuestro amparo, en nuestra fortaleza, en nuestras debilidades, porque las tenemos muchas. Muy Pero bien. Pues muchas así que gracias, mamá. El Salmo 27 que nos dice que Dios, el Señor, es nuestra luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y muchas veces, seguro que coincides conmigo, que este mundo está muy oscuro, como muy perdido, ¿no? sí, Sin saber dónde sí, está, como cuando uno no sabe por dónde ir y necesitamos la luz de Dios, ¿no? Y sí, tenemos que ir a sí, Él. Y también es nuestra salvación, como tú has dicho, la salvación de nuestras almas, ¿no? El Señor quiere salvarnos de nuestro pecado y de aquello que nos separa. Y Él es la fortaleza de nuestra vida, como hemos estado viendo en todas las crisis, y ahora hay mucha gente que tiene mucha ansiedad por todo esto que estamos viviendo con la pandemia, sí, y sí. ojalá que puedan encontrar al que es la fortaleza de su vida. Pues mamá, para despedirte, algo que nos quieras decir. Pues nada, que encantada de hacer esta entrevista, que le temo mucho a los ordenadores, me pasa igual que los micros, pero bueno, Bueno, aquí estamos. por eso tiene más mérito que hayamos podido hacer esta entrevista. Para mí también una manera de estar más cerca y esta que era el comienzo de estas entrevistas después de los meses de verano donde no hemos estado grabando, pues yo tenía claro que quería hacerla contigo, quería que quedara registrado pues un poco tu Muchas gracias. testimonio y de lo que el Señor ha hecho contigo. Sí. Y yo personalmente espero, pues si llego a tu edad o a la que llegue, pues poder decir como tú, ¿no? Ya el mes que viene 81, Bueno, lo has dicho tú. Pues así todo que un ejemplo de fe, un ejemplo de que estás corriendo la batalla y de que fue cuando eras joven, cuando decidiste sí, seguir a Jesús y a lo largo de la vida te has mantenido fiel, ¿no? Y eso es una prueba sí, de que el sí. Señor está contigo. Así que muchas gracias, mamá. Un abrazo, Muchas cuídate gracias mucho. a ti, Eva. Un beso.
Y a todos Adiós. nuestros oyentes, pues nos despedimos hasta la próxima entrevista. Que el Señor os cuide y que guarde vuestros corazones. Hasta pronto.